¿Qué harías si después de 20 años dedicada a tu pasión, la vida te pide un reinicio? Hoy en Contando Historias estamos conversando con Andrés Vázquez, mejor conocido como Andy Arrow, ex pianista, hoy entrenador en calistenia y especialista en hipertrofia. Quédate con nosotros porque seguramente esta historia tocará tu corazón. Bienvenido, Andrés. Hola Marisol, un placer estar contigo, un placer estar con ustedes. Y la verdad, después de ese inicio, después de esa pregunta, con muchas emociones, porque creo que en todo el tiempo que he pasado de mi vida, con todos los cambios que he sufrido, creo que nadie me había hecho esa pregunta. Oye, Andrés, pues empecemos por ahí. ¿Qué fue esa primera parte de tu historia? Bueno, suena muchísimo, ¿no? 20 años, siendo tú tan joven. ¿Cómo es que inicias en la música? ¿Qué se da en ti para decir la música es mi vida? Como tal, no inicié la música por gusto, no es como que fuera un chico talentoso de... Es que algunos chicos empiezan como... tienen ciertas características que hacen entender que les gusta mucho la música, que pueden bailar, que pueden hacer sonidos, que pueden seguir el ritmo de la música, pero en mi caso no fue así. En mi caso es que era muy travieso. Entonces... ¿Cómo crees? ¿Y eso es lo que te hizo que te encaminaran hacia la música? Sí, ¿O cómo? mejor dicho, en palabras de mi madre, lo voy a meter a música para que se esté quieto. Entonces... Ok, qué forma de encontrar tu pasión. Exactamente. Entonces, al principio, y eso sí lo he contado, es que para mí era tedioso, era horrible. Yo no quería tocar, yo no quería ser músico. Y tocas divino. Muchas gracias. Pero sí, en este caso, sí, yo no quería dedicarme a la música. Era algo que hacía por obligación para, digamos, tener una cualidad más. Yo creo que esa es una de las partes importantes de mi crianza, es que me introdujeron a muchos campos. Mientras más iba a ser mejor, ¿no? Idiomas, escultura, pintura, música. Pero creo que con la cual me encaminé hacia lo que de verdad soy, era la música. Okay. Pero digamos que no era, de alguna manera no era lo que yo quería. Pero se terminó convirtiendo en mi pasión porque fue una especie de armadura. ¡Wow! ¿Qué Entonces, quieres decir con eso? ¿Cómo que armadura? ¿Por qué? ¿Era algo que te hacía que no pudieras ver a los demás o que te protegiera de los demás? Yo me sentía ignorado. Me sentía prácticamente como un cero a donde entraba en mi adolescencia. Entonces, cuando me doy cuenta que era el único chico que hablaba de música, que podía tocar, entonces la atención empezó a llegarme. Y eso me hacía creer en mí. Y creo que ese es, dentro de todo lo que vamos a platicar, creo que ese es mi tema principal. El empezar a creer en ti mismo. Lo empecé a construir, empecé a dedicarme a eso, porque dije, ok, es con lo que llamo la atención, es con lo que puedo ser importante, es con lo que puedo, con lo que la gente me reconoce. Entonces dije, tengo talento. Te dio identidad, ¿no? Exactamente, voy a dedicarme a esto. Y en la secundaria, digamos que fue una parte difícil de mi vida, porque terminaba de estudiar mi horario de clases, tenía como media hora para bañarme, comer, hacer lo que tenía que hacer, y me iba a la escuela de música Orizaba, en el Irbao, y de ahí salía a las 9 de la noche, llegaba a la casa como 10 y media, hacía la tarea, lo que me tocaba de la secundaria, en media hora me dormía, y así durante los 3 años. Entonces, pues fue muy, muy estresante, la verdad, pero la satisfacción de llegar y platicar, ya sea a mi familia, a mis compañeros, lo que aprendía, el llegar y tocar y ser el único chico que tocaba, me daba esa importancia que tal vez yo buscaba por no creer en mí mismo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Pues la verdad es que sí, es increíble pensar en hoy, viendo a Andy Arrow, Andrés, pensar en todo este proceso que fuiste viviendo. Oye, y por ejemplo, no me quiero saltar hasta hoy, pero hay un momento en que la pandemia, digamos que toca
muchas fibras y mucha gente se le mueven demasiadas cosas o se nos mueven. Y en tu caso, ¿qué fue lo que te hizo hacer todo un cambio, ¿no? O sea, ¿fue el miedo o fue la valentía de aventarte al vacío, ¿no? En mi caso, ¿Sí? y lo voy a decir de la manera más propia que puedo decirlo, pero creo que no hay valentía sin miedo. Ok. Entonces, fue con los dos, porque no puedes ser valiente si no tienes miedo. Y en mi caso, el haber dejado tantos años de dedicarme a la música, en este caso no fue por la pandemia, sino fue porque me di cuenta que no era el camino que yo quería seguir. Pero no el tema de la música, sino el tema de donde donde estaba intentando encajar con la música. Porque siempre mi pasión como tal fue componer, yo ser compositor y no estar dentro de la cajita de músico clásico Sí, tocando, sí, sí. digamos, las piezas tal cual, no ser una fotocopia. Cuando ya estoy en una parte de mi carrera muy importante, donde ya empieza el punto de ser solista, prácticamente ya no puedo. O sea, ya era tan incómodo, es cuando, digamos, ya la ansiedad ya me afecta partes de mi vida diaria, mis relaciones con las personas, y después me doy cuenta que no disfrutaba absolutamente nada con nadie. Okay. O sea, no podía tomarme un café con un amigo porque estaba pensando en, no me sale, tengo que llegar a estudiar. Entonces... Pero entonces, ¿cómo es que en un momento dado, o sea, qué te hace pensar, y la calistenia sí? O sea, es decir, ¿era algo que te acompañaba durante un tiempo y cómo es que se convierte ya en tu segunda pasión? Es que prácticamente no sé. los seguí los dos al mismo tiempo. Mi historia no es compleja, sino que siempre fui el chico de la música, pero mis amigos no. Mis amigos eran los que hacían artes marciales, hacían deporte. Entonces yo era el único que platicaba de música. Sí me hacía especial, sí me hacía que me volteaban a ver, pero tarde o temprano él solamente habla de música. Okay. Entonces mi parte para poder ser incluido con el grupo de amigos que escogí era, tengo que tener algo que platicar con ellos, ¿no? Entonces me empecé a involucrar en la cuestión del entrenamiento, del fitness, de las artes marciales, hasta que encontré, digamos, el punto de equilibrio de decir, ok, puedo hacer esto, pero también soy músico. Oye, ¿no? pero qué buena forma de encajar, ¿eh? Digo, ojalá todos encontráramos ese tipo de pasiones, qué maravilla. Y entonces, ¿qué sigue? O sea, es decir, cuando empiezas a sentirte incómodo con ya ser solista, ¿cómo es que decides tirarlo todo y venir a lo siguiente? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el proceso? Literalmente esa fue la parte más difícil de mi vida. Porque el problema de no creer en ti es que sientes que cargas el peso de los que creen en ti. Sí. Mi familia creía en mí. Mis amigos creían en mí. O sea, era lo único que conocían de mí. Entonces, para mí, decirles, ¿qué creen? Después de... ¡Qué difícil! Después de 20 años que me conocen... Me voy a reconstruir. Voy a dar completamente la vuelta hacia otro lado porque esto no me está haciendo feliz. Porque no es como yo lo imaginaba. Yo creo que la parte más difícil fue enfrentar a mi familia, pero no por miedo, sino por el respeto de todo lo que se esforzaron para poder ayudarme. Sí, claro. Entonces, híjole, fue la parte más difícil que creo que haya. O sea, no nada más fueron tus demonios, sino los de los otros, sí, por decirlo así. Todo mundo, ¿no? Todo mundo pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a dejar? O sea, tienes que terminarlo. ¡Qué presión social tan fuerte! Pero, y aparte, el prestigio de ser un pianista, como tal pianista clásico, era como, ¿cómo que ahora te vas a dedicar al fitness? O sea, es como si pasaras a ser excomulgado, ¿no? Como si fueras profano, claro. ¿no? Sí, sí. Y eso creo que siempre me pasó muchísimo en la carrera, que como era el único músico que entrenaba, se veía más normal que te fueras de borrachera. Era como que parte del paquete de ser músico a que entrenaras, ¿no? Entonces, creo que era más juzgado el que a las 9 de la noche, cuando salía, digamos, de clases, encontraba un parque de niños y ahí me fuera a entrenar. Creo que era más criticado que el que me fuera de fiesta. Entonces... Qué curioso. El tema de la toxicidad
que en ese caso pensé que solamente era en música, porque digamos era lo único que conocía, lo único Sí. que vivía, me terminó derrotando. Esa presión de sentir que cargo con la opinión de todos y no con lo que yo quería de mí, con lo que yo quería ser feliz. Cuando decido, Ujú. digamos, finalizar con esa etapa enorme de mi vida, enfrentar a mi familia, cuando decido dedicarme a donde jamás me sentí juzgado, que es el fitness, a donde me sentía prácticamente fuerte, como una especie de reflejo. He platicado con amigos que son psicólogos y que me dicen, pues la parte fitness es tu parte que querías volverte fuerte, pero no nada más físicamente. Ok, es ¿Sí? como estoy afuera, estoy adentro, Es que ¿no? ya quieres enfrentar y decirle a las personas que, digamos, solamente te conocen de una manera, es contestarles y decirles no. O sea, el verdadero Andrés es este. Como vivir solamente de lo que los demás tienen expectativas de ti. Yo creo que ese fue el peso más grande que alguna vez cargué. Cuando termino la carrera, no la termino de la manera más estable y bonita posible, sino que literalmente me da una crisis de ansiedad. Entonces tengo que pasar medicado, dormido, totalmente desconectado y con una presión que no te imaginas. Todo mundo diciéndome cuándo vas a regresar. Sí, por supuesto. Tienes todos estos trabajos, mi maestro, mis compañeros, mi familia, todo el mundo encima diciéndome tienes que regresar, tienes que hacer esto, tienes. Y yo diciendo no. ¿Y cuántas veces inclusive a mi papá le dije, tengo que regresar? Nunca era quiero, era tengo. Claro. Oye, pero a ver, empiezas, o sea, pasas de esta parte tan complicada, tan difícil, tan, por decir, quitarte máscaras de esto es lo que era, pero en realidad lo que soy esto. ¿Cómo es que ubicas que la calistenia iba a ser tu mundo después? O sea, ¿cómo? Siempre lo fue, pero nunca lo vi como un trabajo, lo vi como un hobby. Cuando me voy a Cancún, después de que finalizo el tema de la etapa de la música, me dedico a tantas cosas que no te puedes imaginar. Y ya sea el destino o en lo que quieras creer, o mi propio subconsciente, me llevó de nuevo a la música. Entonces terminé trabajando de pianista en Cancún. Pero al mismo tiempo haciendo otras cosas. Sí. Pero ya no era el tema del piano rígido, de tienes que estudiar, concertista. Tiene que salir perfecto. Claro. Ya no, sino era tocar en un hotel, en un restaurante, lo que te pedía la gente, disfrutar a tal punto de donde podías estar platicando con personas, conociendo más personas, siendo ese centro de atención, pero sin la presión de, híjole, y si la riego aquí, ¿qué voy a hacer, no? Sí. Ya me van a decir que ya no puedo trabajar acá. Y no, cuando me di cuenta que me equivocaba o que no salía perfecto la pieza en el piano, pero a la gente le daba lo mismo. No pasaba Disfrutaba absolutamente nada. igual. Seguía ¿no? disfrutando, seguía siendo el centro de atención. Me empecé a relajar. Dije, ok, así se siente disfrutar. Sobre todo de la carrera. Empezaste a conectar contigo, ¿no? Exactamente. Con el disfrute, con el gozo. Y entonces dije, ok, esto es lo que yo quería. Esta es la manera en la cual yo quería pasar mi vida con la música, disfrutarlo. No como tal en el tema del hotel, sino sentirme cómodo, sentirme que lo estaba disfrutando de verdad. Sí. Y la vida dice, espérame porque la lección todavía es más larga. Y se viene la pandemia. Entonces, dentro de todos los empleados, al que menos van a necesitar, pues va a ser al pianista, ¿no? Sí, claro. Así como me imaginé como el Titanic, ¿no? Ese fue el último. Ay, sí. Prácticamente. Entonces, querían la música, aunque se estuvieran muriendo, ¿no? Cierran el hotel. Al principio era temporal. Afortunadamente, los ahorros me dieron para soportar la pandemia un buen tramo. Pero creo que todos estamos de acuerdo que nadie imaginó que iba a ser tan larga la pandemia. Sí, por supuesto. Entonces... Era una cuarentena de 40 días. Literal, o sea, el hotel dijo, solamente vamos a cerrar un mes. De repente fueron 2, 3,
y ya a los 6 meses dije, tengo que hacer otra cosa. Claro. Pero la pandemia me enseñó que no puedes estar tan confiado porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y como músico, no poder ni siquiera tocar en restaurantes, no poder buscar No, pues alguna no otra había forma esa posibilidad, de parte claro. de música. Y en ese entonces no tener los recursos necesarios para, por ejemplo, tocar en línea o buscar. También el desconocimiento, porque nunca me había preparado, que ese es otro de los temas principales, que yo dije, es que yo no sé hacer otra cosa. O sea, pasé tanto tiempo que lo que yo tenía terror de dejar la música es que no sé hacer otra cosa. Esa era mi frase. Okay. Y se lo dije a mi madre, se lo dije a toda mi familia, de yo me quiero dedicar a la música porque no me veo en otro lugar, porque no sé hacer otra cosa. Pero en realidad era miedo, no era que fuera, por así decirlo, mi pasión como tal. Uh-huh. Mi pasión era la creación de lo que fuera, ya sea de literatura, de música, de lo que sea que tuviera que ver con crear, a mí me fascinaba. Entonces, cuando termino de esta etapa y me regreso por la pandemia, me regreso aquí a Córdoba, decido buscar otra manera de generar recursos y me dedico a tantas cosas como no tienes idea. Busqué ganar dinero en internet, busqué trabajos, todo lo que se podía. Hasta que dije, ¿y si busco algo con calistenia? Que había entrenado ya desde hace prácticamente 8 años. Busqué una certificación. Venía mi cumpleaños y lo que pedí de cumpleaños es que me apoyaran con terminar de pagar la certificación. Entonces me certifico por la Federación Mundial de Calistenia. Uh-huh. Y literalmente a los 2 meses ya encuentro trabajo en un gimnasio. Empiezo a trabajar en ese gimnasio. Y me doy cuenta que es otra cosa. O sea, que es lo que siempre había hecho, pero ahora me lo pagaban. Claro. Hay una frase de un amigo, o bueno, mejor dicho, una anécdota de un amigo. Yo siempre había entrenado gente, pero Sí. lo hacía por gusto. No lo hacía por buscar, digamos, que me remuneraran algo. Alguna vez quedaba con amigos, músicos, para que pudiéramos entrenar juntos. Y lo citaba a 7 de la mañana, todo el mundo, ya sabes, cuando invitas a tu amigo a correr a las 5 de la mañana prácticamente, ¿no? Y nadie llega. Y nadie llegaba. Entonces, el único que llegó fue este amigo y me dijo, ¿por qué haces esto? Ya es la tercera vez que te dejan plantado, pero tú sigues aquí firme. Y justamente ayer me acaba de escribir y me dice, no puedo creer lo mucho que has crecido en redes y lo mucho que te lo mereces por el tema de que tú siempre hiciste esto. Y hasta ahora hay gente que lo está valorando. O sea, como que nunca perdiste el rumbo en esa parte, ¿no? O sea, como siempre fui tuviste yo. la disciplina y la constancia y la meta. La meta muy clara. Oye, Andrés, ¿cómo ves? Digo, hay mucho que platicar, pero ¿cómo ves tú esta... ¿Qué tiene o en qué se parece la música, la que tú viviste, y hoy a lo que te dedicas, que es el fitness, la calistenia, ser coach? ¿Cómo los ves? Poder resumir tantas cosas, Ajá. tanta vida en tan poquito tiempo, porque también fui maestro de música muchos años. Uh-huh. Y eso lo traté de trasladar a la cuestión del entrenamiento. Entonces, dicen que para ser maestro se necesita vocación. Y la paciencia es la base de esa vocación, porque no todo el mundo va a aprender exactamente de la misma manera. Sí. Hay personas que, así sea 2 peras y 2 manzanas, no lo van a entender de esa manera. Y tienes que buscar la forma de que lo entiendan. La música me enseñó que todo mundo tiene un aprendizaje totalmente diferente, lo siente diferente, pero tienes que buscar la manera de que esa persona y tú conecten. De alguna manera, escuchen lo mismo. Y en el tema del fitness,
dije, aquí debe ser lo mismo. Solamente que aquí es una cuestión física. Hay personas que se sienten extrañas a su cuerpo, que sienten que no lo pueden hacer, que sienten que eso no es para ellos. Ajá. Y entonces tengo que buscar la manera de que ellos se sientan cómodos, así como yo alguna vez me sentí cómodo con la cuestión de la música de mi vida. Y creo que la parte que comparten las dos es que tenemos que lograr estar en la misma sintonía. Tenemos que escuchar lo mismo. Aunque ellos tengan un color diferente al mío, por lo menos que sea el mismo color, que sea violeta, por ejemplo. Claro. Oye, Andrés, de alguna forma esto es, digo, tiene mucho que ver con la psicología, ¿no? ¿Cómo hacer que esta persona, aunque haya pasado el día más terrible o haya roto con la novia o se sienta mal del estómago o simplemente diga, no, esto no se me da, esto no es para mí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo haces para que esa persona vuelva al otro día y vuelva al otro día y siga haciéndolo con pasión, con emoción, con gusto y se quede? Porque era lo que me platicabas en otro momento, ¿no? Tus asesorados se quedan no por un mes, no por dos, sino se quedan por años contigo. Creo que el tema de ser coach o de ser entrenador personal es que no nada más estás pensando en un avance técnico, físico, medido, sino que tienes que entender que la persona tiene sus propios problemas, tiene sus días que está motivado, incluso tiene sus días que simplemente no se sienten bien y ni siquiera deben de tener problemas, sino que también tienen un ciclo hormonal que va a hacer que cada día sea diferente. Cuando entreno personas, hay veces que ellos son los que me dan la energía a mí. Mira qué curioso. Hay veces que yo soy el que va abajo en la actitud, pero tengo que darlo todo y cuando estoy platicando con ellos me doy cuenta que más allá de ser su entrenador, trato de ser su amigo. Y dentro de esa conexión que se empieza a dar con los asesorados, me doy cuenta que lo que más disfrutamos, porque es de los dos lados, es esa amistad. Y que esa amistad trae como beneficio mejorar físicamente, mejorar la salud. Entonces, me tengo que amoldar a, ¿sabes qué? Rompieron conmigo, ¿no? Me acaba de dejar la novia o el novio y hay que trabajar con eso. Y yo trato de moverlo de, ok, ocúpala como motivación. Claro. O al revés, ¿no? Me acaba de ir muy bien. Siempre es a beneficio. Ok, entonces, si traes energía porque te acaba de salir bien tu negocio, pues vamos a echarle ganas a esto para que tengas toda la salud del mundo para poder irte de viaje, celebrar. No, y es que a veces pensamos, me parece que muchas veces tenemos la idea de, ya sea el fitness, cualquier cosa que tenga que ver con lo físico, pensamos que nada más es, me veo mejor al espejo, me siento un poquito mejor y puedo subir las escaleras, pero tiene que ver, vaya, y no me agito, pero tiene algo que ver con algo más profundo, como bien está la frase, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Si el cuerpo está bien, nosotros nos sentimos mejor, podemos, las emociones también se mueven, y podemos con esa disciplina que aprendemos en el ejercicio, vamos a pensar, ¿no? Con esa disciplina que tú les enseñas, también podemos hacer mejores negocios, podemos trabajar mejor, podemos terminar la carrera, podemos muchas cosas porque empiezas a verte de otra forma, creo yo, ¿no? Ese es un tema súper importante porque siempre que vemos a alguien que se esfuerza mucho por su estado de salud, por su estado físico, decimos que es muy superficial. Uh-huh. Como una especie de... Puede ser de todo. Puede ser envidia, puede ser que simplemente no concordamos con su punto. Pero alguna vez escuché una frase, no recuerdo bien el autor, pero la importancia de tener un físico cada vez mejor adaptado, más fuerte, es tan importante como tener una mente fuerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo como tal
es la única herramienta que tienes para experimentar la vida. A mayor capacidades tengas, más experiencias vas a poder vivir. Claro. Entonces desaparece lo superficial. Ya no es un tema de, ¿sabes qué? Es que no voy a ir al viaje con mis nietos porque ya no puedo caminar. Porque me cuesta, porque me canso, porque me cuesta subir escaleras. Es que ya no voy a jugar con mis hijos. Dejas de tener experiencias. Exactamente. Claro. Entonces ya deja de ser superficial cuando te das cuenta de que es tu herramienta para vivir. Por supuesto. Entonces, si tienes cada vez mejores capacidades, vas a tener más energía para dedicarte a lo que quieras. Y más lucidez también. Más lucidez. Sí. O sea, el entrenamiento como tal, el generar más musculatura, dejando de lado el tema estético de que te veas mejor, no nada más es eso, sino que también es una inversión de... Para las personas ya es muy normal gastar en medicamentos, gastar en suplementos, gastar en cualquier otra cosa que no sea el tener que esforzarse. Y yo siempre les digo, la única carta realmente que te pertenece en esta vida es tu esfuerzo. Es lo único que tú puedes asegurar que va a pasar sí o sí, si te esfuerzas o no. Todo lo demás no lo podemos asegurar. Digo, puedes salir a la calle y puede pasar cualquier cosa. Pero lo único que de verdad te pertenece es tu esfuerzo. Entonces, no te quites esa carta. No, por supuesto. Y la verdad es que podemos pensar en lo superficial o simplemente en algo más allá, pero también hay personas que se limitan o nos limitamos, ¿no? Hay personas que dicen, es que no me veo bien, es que no me siento bien, es que... Entonces, y a veces nos ponemos muchos pretextos, ¿no? La edad, el dinero, en fin, muchas cosas. Digo, y ya preguntando aquí para todos los que nos oyen, ¿hay edad para hacer esto? Calistenia, el fitness, ¿hay algún límite? Porque a veces pensamos, no, es que ya tienen 70, no, es que ya tienen, ¿no? No es que están muy gorditos, no, es que están muy flaquitos, ¿no? Cambia el físico, puede cambiar. Justo acabo de subir un video, que creo que es el video que más le he dedicado tiempo, porque en mi manera de ayudar a mi familia, de ayudar a mis conocidos, a las personas que quiero, con lo que sé hacer, es que me di cuenta que esos pretextos no vienen de la cuestión de no puedo, vienen de la falta de información. Uh-huh. Entonces, el que la mayoría de las personas crean que hay una edad es por tantas personas que tratan de quedarse con esas virtudes, con esos beneficios que da el fitness para seguir siendo especiales. Entonces te dicen que no puedes, que tienes que cuidarte después de los 50 y que mientras menos hagas mejor. Y es totalmente lo contrario. La frase final de mi video o del último mensaje que acabo de subir es que no es que mientras más joven empieces mejor, sino que a más años, más importante es que entrenes. Entonces, se convierte en algo ya de necesidad y no de algo que sea una especie de cualidad más, sino es algo que deberíamos de tener todos. Ya las cualidades extra las vas a conseguir si tienes una base fuerte. Y si le agregamos la mentalidad, porque no quiere decir que el simple hecho de que entrenes ya vayas a tener una mente fuerte. Sí, claro. Sino que con el entrenamiento iremos entrenando poco a poco la cuestión mental. Y eso puede ser en el momento que sea. He conocido personas que inician a los 80 y a los 90 hacen cosas que personas de 40 no logran hacer. Pero es una cuestión de hábitos. Entonces... Hábitos, disciplina, perseverancia, de repente palabras que... Es que no lo vean complicado. Si sí. Puedo dar un mensaje en este preciso momento, sí. Hagan lo mejor que puedan, en donde estén, con lo que tengan, y no se preocupen por nada más. Yes. Yo creo que con eso cerramos. ¡Qué barbaridad! No, hombre, que me encanta lo que has dicho. Porque justo la calistenia es eso, ¿no? Sí. O sea, buscar los elementos que tienes a la mano y no poner de pretexto que no tengo dinero para ir al gimnasio, ¿no? Exactamente. No solamente buscar un gimnasio, buscar un horario, sino que ver las pequeñas cositas que puedes cambiar. Analizar
Creo que la disciplina se trata de eso. La disciplina no se trata de hacer las cosas que ya venías haciendo repetidamente, sino de adaptarte para mejorar. Siempre es adaptarte. Entonces, si puedes subir las escaleras una vez más, hazlo. Y ya con eso estás mejorando. Si siempre le pides a alguien que te pase algo cuando se cae al piso, intenta agacharte tú. Esos pequeños cambios son los famosos hábitos. A veces creemos que los cambios tienen que ser, es que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, tengo que hacer mi diario tipo Marco Aurelio y después tengo que meditar media hora. No. Queremos mucho todo el tiempo. Bueno, yo soy de esas así de, sí empiezo, pero quiero empezar con todo. Y bueno, pues ese es el tema. Yo también soy y por así. eso no empezamos. Exactamente. Yo también soy así. Sí. Pero tuve que buscar la manera de encontrar la perfección en la imperfección. Tienes que avanzar sabiendo que no todos los días van a ser perfectos. Hay veces que no te va a dar tiempo, hay veces que no te vas a sentir al 100, pero busca lo que puedas hacer, lo que sea. Y me gusta mucho, como decía Marco Aurelio, cada día es una batalla. Entonces cada día puedes ganar o perder, pero sigues adelante. Hombre, Andrés, me encantas. Pues bueno, querido público, solamente quiero platicarles, quiero mostrarles así como Andrés nos enseña que la vida no es una carrera, sino pueden ser muchos capítulos, ¿no? Y bueno, pues hoy con este testimonio, con esta gran enseñanza, terminamos. Pero bueno, pues lo pueden seguir su filosofía y todo lo que él hace en sus redes sociales, como Andy Arrow. Me pueden buscar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en donde ustedes gusten, como Andy Arrow. Al final con V, no con W, me confunden con Arrow de flecha, pero es Arrow. Y bueno, pues nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cada vida es una historia y muchas merecen ser contadas.